Bueno, ya estamos al borde de acabar 2025, así que vamos a repasar qué momentos nos ha dejado WWE en cada mes. Al final, un año 12 meses, pues 12 momentos. Y hemos seleccionado uno por mes. Vamos a empezar, evidentemente, por enero y el estreno de Raw en Netflix, que fue sobre todo una apertura a que muchísima más gente pudiera llegar a ver Monday Night Raw, ya no solo en diferido, sino también en directo y que pudiera ampliar el mercado y llegar a muchos más países de los que ya llegaba. Y además, ese estreno en Raw que vino acompañado de luchas como la de Solo Sikoa contra Roman Reigns, el CM Punk contra Seth Rollins y la aparición de varias leyendas, entre otras también la de John Cena. Sí, bueno, yo creo que el inicio un poco del año, de lo bonito que apuntaba a ser este año, la verdad, y al final, aunque no haya terminado siendo así, bueno, es un programa espectacular ese día, y en general lo que significa que se estrene Raw en Netflix, que al final es que en España se pueda ver, no de forma gratuita, obviamente, porque hay que pagar una cuota, pero que no haya que pagar una network como se ha tenido que pagar todos estos años. Es un punto súper positivo y además eso, todo lo que significa de cara a traer nuevo público y a conseguir que se consolide otro público que igual él lo tenía un poco más olvidado, ¿no? Es perfecto y de hecho, bueno, es el mejor momento de enero por eso. Para febrero tuvimos Royal Rumble y evidentemente el momento seleccionado en febrero fue la victoria de Jey Uso. Aquí hay que decir una cosa, ¿la victoria fue buena? No. ¿La victoria fue sorpresiva? Sí. Si WWE quería priorizar el factor sorpresa, hay que reconocer que lo hizo bien. Luego todo lo que se desarrolló no fue adecuado, pero sí que es cierto que fue sorprendente ver a Jey Uso eliminando a Cena y que además también fue una lucha que dejó careos interesantes como el que tuvimos con Cena, Roman Reigns, CM Punk y Seth Rollins. Bueno, es que te digo más, para mí el Royal Rumble, si en vez de ser Jey Uso el ganador hubiese sido Cena, entra en uno de los mejores Royal Rumble de la historia por nombres y por todo. Me parece que el desarrollo que tiene el Royal Rumble es increíble durante toda la lucha, ya desde el principio, sinceramente, porque empezar con Penta y Rey Mysterio no había mejor inicio posible, Claro. la verdad. Vas sumando luchadores, van apareciendo. Roman Reigns vuelve a un Royal Rumble que llevaba sin aparecer desde 2020, si no me equivoco, sí, desde 2020, que es en el que pierde con Drew McIntyre. Cena vuelve, Seth Rollins y CM Punk aparecen y tienen ese careo los cuatro, y es espectacular, sinceramente. Además, las elecciones de pues Logan Paul eliminando, como ya de cara al futuro, eliminando a Seth Rollins y a Punk, es espectacular. Y de hecho se forman muchísimas rivalidades ese día en el Royal Rumble de cara a WrestleMania, no solo la de Jey Uso ni la de Charlotte, sino que también pues la triple amenaza del main event de la primera noche se forma ahí. En marzo vivimos Elimination Chamber y esto hace que el mayor momentazo que nos diera marzo fuera el Tour Hill de John Cena. Ya hemos comentado muchas veces que el desarrollo de Cena como villano no ha sido bueno, que WWE no lo ha gestionado bien, pero eso no quita que el momento en sí de ver la traición de Cena, ese zoom, ese de Rock haciendo el signo de cortar el cuello, esa patada de Cena a Cody Rhodes, todo ese momento fue un grandísimo impacto y cómo no iba a entrar en el momentazo de 2025, en este caso en marzo. Para mí, mira, de hecho eso, para mí el momentazo de 2025 es todo. Es Travis Scott, es The Rock, es John Cena, es la cara actual de WWE como es Cody, y es un cambio que no te esperas en la vida y que aparte tiene pues todo. Cena viene de ganar la cámara de la eliminación, ya sabes que va contra Cody, quitando lo que pasa después, es perfecto todo esto. Y además cómo termina Cody ese Elimination Chamber, ¿no? O sea, aparte de lo que ocurre con The Rock, traiciona todo del todo y a Cena, tal, da el primer golpe con el cinturón que acaba convirtiéndose en el remate de Cena Hill, y además cómo acaba maltratando a Cody Rhodes del todo, que con el cinturón de The Rock incluso intenta ahogarlo y demás. O sea, es impecable y obviamente se tenía que ganar este puesto aquí. Para abril, evidentemente es época de WrestleMania, y mira que WrestleMania dejó momentos, pero cómo no se iba a seleccionar el 17º título mundial de John Cena, la coronación del GOAT
como el máximo campeón mundial de todos los tiempos. La lucha fue un desastre, fue infumable, pero evidentemente la magnitud del momento de ver a John Cena superando a Ric Flair, cómo no, iba a ser este el gran momento de abril, si no es tener a la mayor superestrella posiblemente que has creado junto a Hulk Hogan, irguiéndose como campeón mundial una última vez. Sí, a ver, obviamente China tenía que entrar aquí, ¿no? Yo creo que la lista de campeones mundiales merecía que Cena fuese el número 1 y máximo campeón mundial, y no había mejor forma que en su año de retiro y en el main event de WrestleMania. Igual habría sido mejor lo que decimos, ¿no? Que fuese face, porque así lo hubiese celebrado más el público y se habría visto otro Cena, pero obviamente todos estábamos deseando que se coronara como campeón, y aquí es imposible, a pesar de que WrestleMania pues nos dejase muchísimos momentos. Creo que es imposible que Cena que el mejor momento de abril no sea el campeonato número 17 de John Cena. Y claro, en mayo, que tampoco fue un mes especialmente lujoso, por así decirlo, tuvimos el hat-trick de Cena en apariciones, porque nos dejaron el último Cena contra Randy Orton en Backlash, en este caso en la ciudad natal de Randy Orton, San Luis, Missouri. Fue una lucha correcta, la verdad, sin tampoco ser la mejor que hayan tenido entre ambos, pero que despertó un punto de nostalgia que en cierta medida gustó mucho a los aficionados. Y cómo no iba a entrar este último John Cena contra Randy Orton, este cierre de historia entre ambos, en el mejor momento de WWE en mayo. Y además fue el main event de Backlash, una rivalidad que no es ni forzada ni nada, que obviamente te sale natural, que de hecho se genera con Cena haciendo una promo en Raw y que de repente llega Randy Orton por detrás a hacerle un RKO. Se genera simplemente con eso, no tiene más explicación. Y a pesar de que mayo, pues eso, no fuese un gran mes de cara a WWE, obviamente un combate tan legendario tenía que quedarse aquí. En junio tuvimos también otro momento importante, y fue el de Gunther recuperando el título mundial que perdió contra Jey Uso en WrestleMania. Realmente es una lucha que no tiene historia, mejor dicho, más que rivalidad, porque simplemente Gunther anuncia que de cara a una fecha él será el retador del título de Jey Uso, el título mundial de los pesos pesados, fuera quien fuera el campeón en ese momento, y vimos como el movimiento del JIT en su máximo esplendor empezaba a caerse en beneficio de Gunther, que volvía a tener oro máximo en sus manos. Sí, yo creo que era el momento ya que le faltaba a Gunther para recuperar ese prestigio que había perdido en WrestleMania. La victoria con Pat McAfee, bueno, sin más. El tema es que Gunther poco a poco va recuperándose hasta conseguir ser de nuevo el retador de Jey Uso, y ya por fin consigue recuperar ese título mundial, que desgraciadamente por lesión lo tiene que perder unos meses después, pero que ya nos consolidó a Gunther realmente pues como lo que ya vivimos hoy en día de él. En julio tuvimos también otro momento protagonizado por Gunther, que en este caso es el retiro de Goldberg a manos de Gunther. Un Goldberg que hacía bastantes años que estaba fuera de WWE, pero que volvió para tener una última lucha para ser el retador de Gunther, y también darle un poco este aura a Gunther de nuevo asesino de leyendas o nuevo luchador experto en retirar a viejas glorias. Así que julio se lo damos al retiro de Goldberg. Y además te digo más, yo creo que en parte que Gunther recupere el campeonato mundial de los pesos pesados es en parte porque Goldberg iba a tener esa última lucha, y obviamente muchísimo mejor Gunther contra Goldberg que Jey Uso contra Goldberg. Gunther ahí ya gana, le da un combate bastante bueno a Goldberg para la edad que tiene, y sabiendo que Goldberg nunca nos ha dado grandísimos combates, y hombre, tiene que entrar aquí. De hecho, con el paso de los años, si Gunther sigue con este aura y sigue con este personaje, digamos, de asesino de leyendas, lo vamos a recordar como el primero de todos que retiró Gunther. Luego, en agosto, época de SummerSlam, un Premium Live Event que nos dejó muchos momentazos, pero estaremos todos de acuerdo que el momento que más shock e impacto causó fue el regreso de Brock Lesnar. Un Brock Lesnar que parecía totalmente alejado
de WWE, que sus problemas legales podían hacer que no apareciera nunca más. De hecho, es que todo apuntaba a que estaba retirado, aunque él no hubiera dicho nada. Y esa vuelta tras el main event de la noche 2 de SummerSlam para atacar a John Cena fue un momento impresionante y además bien ejecutado, porque no se filtró que Lesnar volvería a WWE después de prácticamente 2 años de ausencia. La verdad es que SummerSlam tuvo muchos momentos así, aparte de, pues, del tour face de Cena, esto de Lesnar, también tienes el canjeo de Seth Rollins, que era totalmente inesperado, pero creo que ninguno es igualable a esto, ¿no? Al que regrese Lesnar. Creo que es lo que menos se podía imaginar a alguien. De Seth Rollins te lo podía llegar a esperar un poco, ¿no? Que era difícil, ¿no? Que pasara, que estuviera fingiendo una lesión, pero no sería la primera vez que nos engaña Seth Rollins. Con Lesnar nadie esperaba, sinceramente, que fuese a volver. Entonces, es que es inexplicable la sensación de lo habíamos olvidado todos y vuelve por la cara y además te da esto, que encima seguramente de cara a lo que le queda a Lesnar ya de carrera es perfecto. Para septiembre tuvimos también un regreso que parecía imposible, y es el de AJ Lee, que volvió en un SmackDown para preparar esa rivalidad entre Punk y su esposa AJ Lee contra Seth Rollins y su esposa Becky Lynch, que derivaría en una lucha en WrestlePalooza. Pero claro, tener de vuelta a AJ Lee 10 años después fue un momento impactante. Sí que es cierto que WWE dejó un poquito entrever que iba a volver, pero evidentemente, ¿cómo no iba a volver aquí una de las mejores luchadoras, una de las mejores performers y de los mejores micrófonos que ha tenido la división femenina en toda la historia? Bueno, era un regreso soñado. Yo creo que nadie imaginaba que AJ Lee se volviera a WWE. Yo creo que lo había dejado de lado todo el mundo ya, que pues eso, que el final de, o sea, que la carrera de AJ Lee ya estaba terminada realmente, pero bueno, decidió volver. WWE consiguió lo imposible, un punto muy positivo de este año de Triple H, la verdad. Igual lo único que le recrimino un poco es eso, que se hubiese anunciado, que se había anunciado de antes, porque realmente se anuncia un poco de antes que vuelve AJ Lee, pero igualmente eso te aporta el hype al programa de esa noche, así que, en fin. Luego es verdad que tampoco ha sido para demasiadas cosas, ¿no? A pesar de haber aparecido en War Games y en ese combate en WrestlePalooza, pero igualmente, como tal, el regreso es uno de los mejores del año y no podía faltar aquí. En octubre vivimos un momento que realmente no estaba en los planes de nadie, pero el infortunio se lió con WWE y desgraciadamente vimos la lesión de Seth Rollins, líder de Division, que fue traicionado por Bron Breakker. Y yo creo que este es el gran momento, la traición de Bron Breakker a Seth Rollins, ese spear al final de un episodio de Monday Night Raw que nadie esperaba y que realmente prometía mucho para lo que luego ha acabado siendo, pero que ya dio a entender que Bron Breakker, sobre todo, estaba preparado para ser main eventer, para dar ese pasito definitivo y ser él una de las futuras caras de WWE. Ya estaban saliendo los créditos cuando va a acabar el programa ese día, que de hecho es un programa que es, no sé si es después de un show en Arabia, si no me equivoco. Bueno, Australia. Es un programa que, después de Crown Jewel. Bueno, Australia, sí, de Australia. Fue después de Crown Jewel, sí, exacto. Y ese día justo estábamos viendo el show comentándolo los dos, me acuerdo. Y yo solo recuerdo bajar la mirada, porque ya veía los créditos, levantarla un momento y ver a Bron Breakker corriendo hacia Seth Rollins. Claro, no te lo esperas. O sea, sí que esperábamos todos que tarde o temprano Bron Breakker iba a ser el autor de la traición a Seth Rollins y de que él iba a ser el que se iba a encargar de gobernar Division. Pero obviamente esperábamos que fuese mucho más tarde. La lesión causa esto y a pesar de todo, para mí está perfecto porque nos va a aportar a una superestrella que ya está preparada y totalmente lista para ser main eventer. Y ojito que no tengamos este año ya Bron Breakker en los grandes planes de WrestleMania. En noviembre vimos de nuevo a John Cena hacer algo grande, que en este caso era lograr el único título que le faltaba convertirse en campeón Grand Slam y ser campeón
intercontinental derrotando a Dominic Mysterio en un episodio de Monday Night Raw. Sobre todo esto fue muy emotivo precisamente porque con las poquitas fechas que le quedaban parecía imposible que Cena llegara a ser campeón intercontinental, pero WWE quiso darle este premio y ya que era el único logro que le faltaba, ¿cómo no iba a ser campeón intercontinental John Cena en su año de retiro? Bueno, obviamente el momento en el que ocurre esto es perfecto. O sea, es lo último que igual le faltaba a este tour de retiro de Cena, esta parte final, que consiguiera un título como face, porque lo que había conseguido este año era como heel y no es la misma sensación. Muy bien, de hecho me habría gustado que Cena en su última lucha tuviese el campeonato intercontinental o, en todo caso, que hubiese dado el campeonato intercontinental a otro para darle un push a otro rival, sobre todo pues por no tener tanta lucha con Dominic, que es que tuvo demasiada para mí, sabiendo pues que tuvo 3 luchas, pero aún así el momento en el que Cena se consagra como campeón, no hay otro momento mejor, a mi parecer, y de lo mejorcito que hemos tenido este año, sinceramente. Y bueno, 2025 ha sido en sí el año de John Cena, del Tour de Retiro, así que en diciembre, cómo no, el mejor momento que ha ofrecido WWE es el retiro de John Cena, el final de una era, el final de la infancia realmente de mucha gente, porque vimos su última lucha, en este caso fue contra Gunther en Saturday Night's Main Event, y además vimos cómo se rendía, un momento muy emotivo, muy icónico y que ha tenido un gran impacto a nivel emocional para muchísimos fans de WWE. Así que para cerrar este 12 meses, 12 momentos, el gran momento que ofrece WWE en diciembre es el retiro de John Cena. Sí, bueno, en el año de Cena obviamente tenía que aparecer muchísimo aquí y obviamente el último gran momento de este año que vamos a recordar todos es ese momento en el que se rinde Cena. El combate está bastante bien, sinceramente. El rival ahora, a mí al menos, me flipa. También lo estoy hablando a posteriori. Ahora mismo a mí me flipa que fuese Gunther el que retirase a Cena, sobre todo porque pinta que están construyendo a Gunther como una auténtica bestia y me parece que es el mejor push que podían dar, así que impecable por esa parte. Y obviamente nos va a quedar a todos en la retina esa sonrisa de Cena antes de rendirse, cuando ya sabe que no puede más y que te da esa lección de siempre tienes que intentar no rendirte, puedes con todo, pero hay un punto en que no hay tiempo para más. Podrás ganar o podrás perder, pero el esfuerzo es innegociable. Así que bueno, este ha sido el repaso de los 12 momentos que nos ha regalado WWE a lo largo de 2025. Ahora os toca a vosotros decir de esta lista cuál es el momento con el que tenéis más cariño o si hay algo que nos hayamos dejado. Así que ponedlos en comentarios.